bien saben, intentamos tratar todos los temas relacionados con la maternidad, la paternidad, la crianza, el embarazo, el posparto. Y hay historias que nos hacen reír, que nos hacen llorar de la risa, pero hay otras, como la que hoy vamos a escuchar, que nos hacen llorar desde el interior, desde el corazón, desde la pena, a veces desde el no entendimiento por cómo las cosas pasan como pasan y cómo muchos profesionales incluso todavía les queda mucho que mejorar. Hoy para esto tenemos una invitada súper especial que agradecemos un montón porque es una seguidora que está ahí a tope con nuestros vídeos. Marta, muchas gracias por estar aquí para contarnos tu historia. Nada, gracias a ustedes por invitarme. Nos estabas contando, Marta, fuera de cámara, que tienes una nena que se llama Daniela. ¿Cuántos años tiene Daniela? Daniela tiene 12 años ya. 12 años Sí. ya. Ya es una mujercita chiquitita. Sí. Bueno, te quedaste embarazada de Daniela y entiendo que todo fue súper bonito. Súper bien. Un embarazo súper bueno. Sí es verdad que me dio la lata la vesícula en el embarazo, Sí. pero fue un embarazo bueno, un embarazo espontáneo, no tuvimos problemas, nació con 39 semanas, 3,6 kilos, no tuve medicación, sino un embarazo bueno, la verdad. Cuando Daniela tenía 2 años y medio quisimos tener otro hijo y me quedé embarazada, lo perdí. Con 11 semanas, sí es verdad que se había parado desde la semana 9, fui a una revisión y me dijeron no hay latido. Y fue... Un palo, ¿no? Sí, ¿sabes? Piensas que yo, por haber tenido un embarazo como el que tuve, tenía una inocencia que después me di cuenta que sí, que son cosas que pueden pasar. Después de ese aborto que tuvimos, lo volvimos a intentar, me volví a quedar embarazada y lo volví a perder. Después de eso nos mandaron a hacer pruebas. ¿Tuviste 2 abortos seguidos? Sí, nos mandaron a hacer pruebas y la verdad que en ese momento el materno, la verdad que nos ayudó muchísimo porque nos hicieron las pruebas súper rápido y bien, no con problemas ni nada, sino bien. Y me salió que tenía síndrome antifosfolípido. ¿En qué consiste? Si no me equivoco, si no ustedes ¿La matrona explica? Sí, claro. Mejor, sí. Aquí la matrona endocrina se lo sabe todo. Sí. Es como que, como que se coagula la sangre, por decirlo de alguna manera, y no le llegaría lo que es oxígeno a la sangre al bebé, ¿no? Si no me equivoco. Sí, más o menos. Realmente es un problema de coagulación. De coagulación, sanguínea exacto. Que tiene ahí uno de esos factores, que los factores de la coagulación son montones, alterados. Y entonces cuando las mujeres suelen tener abortos de repetición en el primer trimestre, pues hace un estudio realmente sanguíneo a las mamás a ver si existe algún problema de coagulación. Porque dice, oye, esas mamás que se quedan embarazadas pronto, que el bebé pega bien, que se ve anatómicamente hablando que es un embarazo que suele fluir bien, en algún momento de ese primer trimestre, ¿qué pasa? Entonces, si hay algunos abortos de repetición, se estudia a ver si realmente hay un problema de coagulación, porque tiene después solución o por lo menos tratamiento para que los siguientes embarazos vayan bien. Que a lo mejor fue tu tercer embarazo, tu cuarto en este caso. Sí, el cuarto embarazo sería, que fue el de Mateo, que es por más o menos, bueno, más o menos no por lo que vengo hoy aquí. Mateo fue mi cuarto embarazo, para mí mi segundo hijo. Y me quedé embarazada después de un montón de años de búsqueda, que ya pensaba yo que no podía, con mi mismo marido, o sea, el padre de Daniela. Y no sabíamos qué pasaba, pues al final un día no me vino la regla y me quedé embarazada y fue como súper sorpresa después de tantos años. Y Daniela creo que tenía ya, eso fue en 2021, pues, y de ella del 2013, pues ya un par de añitos habían pasado desde los abortos y todo. Pues con el embarazo de Mateo me mandaron toda la medicación que necesitaba, el Tromalí, fue un embarazo, la verdad que me lo llevaban bastante seguido. Controlado. Sí, Súper controlado porque también estabas con el tratamiento. Exacto, tuve riesgo de preeclampsia y todo esto. Y nada, fue un embarazo en verdad, a pesar de tener toda la medicación, iba bien, ¿sabes? No tuve ningún problema. Pero un día empecé a encontrarme mal. Me acuerdo que yo estaba paseando en Los Alicios, eso no se me va a olvidar nunca, y empecé a encontrarme mal. Y claro, yo tengo una niña ya, yo sé lo que son las contracciones. No es que alguien venga y me diga, tú estás loca y te estás inventando las contracciones. Y encima eran como de esto que miraba hasta el reloj y decía, pan. Y cuando tenían que ser, pues le dije a mi marido, no me encuentro bien, vámonos y tal. Pues yo cogí el coche, o sea, conducí yo y fui hasta el materno. ¿Cuántas semanas tenías? 20 semanas. ¿Y cómo puedes conducir teniendo contracciones? Pues es que eran contracciones, no eran contracciones
fuertes como cuando yo ya estás a punto de dar a luz, o por decirlo de alguna manera, pero era un dolor, ¿sabes? Seguido, continuo, regular, ¿sabes? Que me decía a mí, esto no es normal. Que no es lo mismo como son las contracciones al fin y al cabo. Cuando tienes 40 semanas, o sea, el tamaño del útero es súper grande, de a lo mejor más dolorosa, que cuando tienes 20, 25, 27, al final el útero es todavía más chiquitito y a lo mejor no son tan dolorosas porque el músculo no está tan grande, pero sí que una reconoce que son contracciones porque se te pone la barriga dura, dura, dura y tú notas una contracción de algo que se te contrae y a lo mejor al minuto, minuto y medio se relaja. Se contrae y se relaja. Que no sean dolorosas no quiere decir que no sean efectivas. Y tú, como ya habías tenido un parto, ya sabías reconocer cuando esas contracciones eran efectivas. Era un dolor, era incómodo, o sea, no era un dolor. Por ejemplo, yo con mi hija Daniela, yo llegué y me ponía la mano así y gritaba porque me dolía. Pero era un dolor, ¿sabes? Intenso que estaba ahí, pero no tanto como tú acabas de comentar. Pues yo llegué al materno, nada de incómoda, me miraron y según me miran, según me exploran en el materno, la chica me toca así la pierna y me dice, ¿es tu primer hijo? Y le dije, no, tengo otra niña. Y me dice, vale, y empecé, ¿pero por qué? ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Porque al final la desinformación y ver que las caras de la gente ya te están diciendo algo. Pues nada, me dice, no, es que tienes un prolapso de bolsa. Por lo visto, yo lo voy a explicar a mi manera y así no ustedes lo explican mejor. Es que el cuello del útero se abre y la bolsa empieza a salir. Me hicieron una ecografía, el bebé, o sea, Mateo se veía bien, moviéndose, no tenía... Estaba ahí, estaba bien y me dijeron que tenía... Me dijeron eso, como que tenía el prolapso de bolsa y que me iban a dejar ingresada, que puede ser porque haya una infección o algo. Me hicieron analíticas, exudados vaginal y todas estas cosas. Y me dijeron que me iban a ingresar y que me iban a poner en posición como con las piernas para arriba en la cama, a ver si por la gravedad la bolsa volvía a entrar para adentro y pues cuando tuvieran todos los resultados de que no había una infección, poder coser el cuello del útero y que yo espero estar explicándome bien de más o menos cómo es el procedimiento. Y nada, que ya no me iban a mirar más, que no me iban a tocar más, que ya no iban a hacer nada, sino que me iban a poner en la camilla y ya. Pues bueno, me bajé de la cama. Me senté en la silla donde te pones a hablar con el ginecólogo, la ginecóloga que te atiende y nada, me pasaron para afuera. Perdón si a lo mejor me lío un poco, pero es que de ese día, por todo lo que viví, hay veces que tengo como lagunas en cosas y muchas cosas me acuerdo por mi marido que me las contó después. Entonces ahí ya llamaron a mi marido, le dijeron todo lo que pasaba y tal, no sé qué. Él me miraba, me decía, todo va a ir bien, todo va a ir bien, tú no te preocupes que todo va a ir bien. Porque claro, yo les decía, pero hay una posibilidad de que vaya todo para adelante y que vaya todo bien. Y me decían, bueno, sí, pero es que como estás tú, es muy, ¿sabes? Complicado y tal, no sé qué. Pero bueno, posibilidades hay. En la ciencia 2 más 2 no son 4, algo así. Pues nada, resulta que pasamos de que no me podía mover y que iba a estar en una camilla y ya en esa camilla iba a subir a planta y esto y lo otro, o por lo menos yo lo entendí así, a que después de eso me vieron como 3 ginecólogos más, me hicieron subirme y bajarme a la camilla como 2 o 3 veces más. Una ginecóloga que vino me hizo una ecografía vaginal, me empezó a decir, ay, ¿qué va? Esto está fatal, aquí tienes un montón de moco, tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿qué va? Esto no va a ir bien, no sé qué. Unas maneras que yo decía, a ver, hemos pasado de que no me iba a mirar nadie y que no me podía estar, voy a decir una palabra un poco fea, como juzgando ahí debajo, a venir uno, venir otro, no, súbete otra vez, no, quítate los pantalones, no, quítate no sé qué, súbete otra vez. Y yo decía, pero nada, ya después me pusieron una silla de ruedas y me subieron a planta después de eso. Aparte de todo esto que me acaba de venir, a mí me decían allí que es imposible que yo tuviera contracciones. Tú no puedes saber lo que es tener las contracciones, tienes 20 semanas. Y yo le decía, es que tengo un dolor así constante. Dice, bueno, y así eso te pondremos paracetamol por si tienes dolor. Pues nada, me pusieron en la camilla. Nunca se me va a olvidar que me dejaron la camilla en la puerta de paritorio y me acuerdo de yo ver, o sea, donde está el pasillito que abres y están todos los paritorios, que está aquí la sala de espera, en el materno. Vale. Pues el materno aquí, me pusieron justo enfrente ahí y yo veía lo típico, pues la gente entrar, salir, lo que sea, incluso vi a una madre salir con su bebé, todo súper contento y yo allí en plan de, ¿sabes? Luchando por la vida del mío, de que todo fuera bien, ¿sabes? Creo que hay cosas que tienes que tener un poco de tacto. Pero bueno, hecho, son cosas que pasan y digo... Entre ellos la estructura con la que se hacen unos paritorios o inclusive unas plantas de maternidad. Nosotras muchas veces, las matronas que trabajamos en las plantas de maternidad y en los paritorios,
siempre hemos tenido esa sensibilidad y a veces ese dolor en el corazón. Decía antiguamente en el hospital materno-infantil, era la misma planta, la de ginecología y la de maternidad. Entonces las mujeres que tenían un aborto convivían, inclusive a veces compartían habitación con las mujeres que acababan de dar a luz. Qué duro. Entonces, claro, eran situaciones muy duras. Ahora hay 2 plantas y entonces en una se ponen a mujeres que han dado a luz con su bebé y a otras lo que son a lo mejor mujeres de alto riesgo o mujeres con alguna problemática ginecológica. Y entonces a veces ves tú que hay una abuelita que se ha operado del útero o de cualquier cosa relacionada con ginecología y mujeres jóvenes que a lo mejor han tenido un aborto o alguna mala experiencia, pero por eso, porque no se junten, Claro. al final una mamá recién parida con un bebé llorando y lactando y otra llorando realmente la ausencia del bebé que no puede tener consigo porque realmente no fue bien. Sí. Entonces en los paritorios pasa un poco lo mismo. Por un lado está toda la que es la urgencia de ginecología y obstetricia, que están todas conviviendo en la misma sala de espera, o sea, está en la misma sala de espera. Una mujer con contracciones de parto, que una mujer con un problema de lactancia y tiene su bebé allí al pecho, que también busca allí la asistencia y la ayuda de las matronas, y a su vez una mujer que está sangrando y sufriendo un aborto. Entonces, claro, la estructura en sí no permite que cada mujer tenga su intimidad y su lugar y su proceso. Sí, sí, pero pienso que tienen que mirarlo de alguna manera, porque es súper duro. Aparte de duro, me llega a parecer cruel. ¿Sabes? Está claro que tú cuando llegas no tienes, como se diría, una lámpara mágica que sabes por qué viene cada una. Pero una vez que te ven en triaje, ya tú digas, bueno, pues mira, esta en vez de ponerla en esta sala de espera, la ponemos en otra. ¿Sabes? No por nada, sino, no, mira, tú esperas, o sea, no, en la sala de espera que está allí, ella no sabe por qué una está aquí y la otra está allá, ¿sabes? Pero ustedes, o sea, bueno, ustedes no, los sanitarios, los ginecólogos, todos, o sea, sí saben el motivo. Pues cuando ya me subieron a planta en la silla de ruedas, yo iba, la verdad, que bastante mal. Según llego a la planta y me voy a poner de pie, escuché un sonido que mira que cuando yo tuve a la primera, o sea, tenía 39 semanas y se me rompió la bolsa en casa. Pero el sonido que yo escuché con Mateo cuando se rompió la bolsa es que lo recuerdo y para mí fue como aterrador. Según me levanté y se rompió la bolsa, yo me agarré hacia mi marido y solo gritaba, no, 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 no. Le gritaba y le decía que no, él me decía lo mismo. Y me subieron a la cama de la habitación. Sobre la marcha vino una, no sé si era ginecóloga, auxiliar, no sé, enfermera, matrona, la verdad es que no sé. Vino, llamó a otra persona, vinieron y bueno, di a luz ahí mismo en la habitación. Fue un momento súper duro, súper complicado. Yo a mi marido lo único que le pedía era que quería verlo, que quería verlo, que quería verlo, que quería verlo. Y él me decía, tú no te preocupes que no voy a dejar que se lo lleve, no voy a dejar que... ¿Sabes? Que se lo lleve me refiero sobre la marcha, sino que tú puedas verle, puedas conocerle o lo que sea. Pues di a luz y nació Mateo. Y era una cosita así. Y precioso, guapísimo, igual que mi marido, idéntico, o sea, era algo exagerado. Y a partir de ahí todo fue, aparte de horrible por lo que acababa de vivir con Mateo, por cómo nos trataron en el materno. Como les comenté, yo tomaba Altromalí y heparina y después de nacer el niño la placenta no salía. No salía y yo notaba como si por ahí saliera, como cuando abres el grifo, pues así era yo saliendo sangre y sangre y sangre y tal. Pues la persona que me había asistido, me había ayudado a dar a luz y tal, se fue y por lo que entiendo se quedó pues la responsable que estaba en la planta y yo, ¿sabes? Me encontraba mal, aparte al principio como que no me dieron al bebé sobre la marcha, sino como que le decían no, espera, tal, yo no sé si, la verdad que yo nunca supe si nació con vida o nació o se murió sobre la marcha o cuando ya nació, ya había fallecido, ya cuando me lo dieron había fallecido, nada, yo la verdad que lo tuve muchísimo tiempo conmigo, tanto que a día de hoy me parece raro y ahora se los voy contando,
Pues cuando nació él, le vinieron, la verdad que una chica vino y me trajo una cajita que se ponía cajita del recuerdo, que la hacían la Asociación de Pulseras Blancas, que ya no están. Y fue como conocí a Nuria, mi psicóloga, que es la mejor, es lo mejor que me he encontrado yo en mi vida. Y yo creo que gracias a ella ahora mismo estoy contándolo aquí de la manera que lo estoy contando, porque también lo cuento desde el amor y no desde el dolor que podía haber sentido al principio. Les pusimos una mantita, su gorrito, todo lo tuve yo conmigo y tal, y empecé pues eso, a encontrarme muy mal, muy mal, muy mal. Mi marido llamó allí en el materno a las personas que estaban fuera. Mira, mi mujer se encuentra mal y está sangrando mucho y tal. Pues según miraron así, me levantaron la sábana, se miraron entre ellas, que eran 2 personas, y, ¿sabes? Como con cara de circunstancia otra vez, que uno al no saber, y dijeron, creo que deberíamos de llamar al ginecólogo, a la ginecóloga. Pues nada, llamaron a alguien, yo empecé a marearme, a encontrarme mal, y mi marido me quitó al bebé de encima, y lo miré, eso me lo contó él, y le dije, ¿sabes? Le dije, yo también me voy con él. ¿Sabes? Así, le miré y le dije, yo también me voy con él, porque la manera en la que él estaba muy mal, o sea, luego empecé a vomitar, mareada, y me llevaron corriendo abajo, a quirófano, porque la placenta seguía sin salir, yo seguía sangrando un montón. Y bueno, a mi marido le dijeron, nada, en 15 minutos la tienes aquí. Pasaron como 3 horas. Y ahora yo te voy a contar como la parte de él, que él no está aquí, en esas 3 horas. Cuando mi marido se quedó solo con mi hijo fallecido en la habitación, mi marido se acercó allí y les dijo, por favor, necesito salir a la calle, lo que mi mujer está en quirófano, porque necesito coger aire, lo que sea. ¿Qué puedo hacer con el bebé? Y le dijeron, mételo ahí en la... ¿En la cuna? No, no me sale. En el armario donde ponemos la ropa cuando... Sí, así le dijeron, no, mételo ahí en el armario. Y mi marido le decía, pero ¿y cómo voy a meterlo ahí en el armario? Y dice, sí, y ya después cuando venga lo vuelves a coger. O sea, nos sentimos completamente... Yo la primera vez que escucho que se usan los armarios para guardar a los niños, ni vivos ni muertos. Pues me dijo, no, mételo ahí en el armario y baja abajo. Y a todo esto yo tardé como 2 horas en subir, o no me acuerdo, pero un par de horas, una hora no fue. Muchas horas. Lo que pasó, lo que tuve que estar en donde te ponen y tal. Y a mi marido nadie fue capaz, por ejemplo, en ese momento de, mira, necesitas algo, quieres hablar. Un vaso de agua, un zumo, algo. Que no se desmaye tampoco el pobre señor. Aparte del hecho de, no, déjalo ahí en el armario. O sea, es que es súper, tú te pones a ver las cosas y es súper traumático. O sea, ya lo que estás viviendo y que te digan que dejas a tu hijo en el armario donde pones la ropa cuando vas a ingresar o cuando te ingresan o lo que sea, es horrible. O sea, a mí yo lo pienso y digo, es que no sé, no. Encima que el dolor es enorme, el sumar el trato que has tenido, o sea, te quedas peor todavía. ¿Qué hizo tu marido? Mi marido... ¿No le pegó una leña? Mi marido no sabía qué hacer ni qué decirle, nos quedamos... Bueno, se quedó él en ese caso. Se quedó en la habitación con su bebé, pues, sí, haciendo su duelo en soledad, pobre. Sí. Y con el miedo de decir, hostia, pero no hacer el duelo también de mi mujer, que ya me expresó que se iba con él. Le decía, al final, muchas veces no somos conscientes del poder de las palabras, para bien y para mal. Sí. No es ser conscientes, que no empatizamos. Es decir, porque esa persona que le dijo eso al marido no empatizó para nada. No. Es que es más, no debería ni estar trabajando donde está trabajando. ¿Cuál es el problema? Que nosotros en el sistema sanitario público de salud somos un número. Como profesionales sanitarios somos un número. Y al final estamos matronas, enfermeras sin especialidad, auxiliares de enfermería, celadores, limpiadoras, médicos, ginecólogos, obstetras, de todo tipo. Y muchas veces, como somos un número, pues en teoría sí, ya sabemos que las matronas son las únicas que pueden estar en un paritorio junto con los ginecólogos y las ginecólogas. Pero hay sitios de esa urgencia, por ejemplo, de ginecología y obstetricia, donde no hay matronas, sino enfermeras. Igual que en la planta. Nosotros hace años que luchamos con que todas las plantas de obstetricia y ginecología hayan enfermeras especialistas en obstetricia y ginecología, que es lo que somos las matronas.
De decir, porque al final a nosotros sí que nos forman en cómo atender todas esas circunstancias de la vida, inclusive de los nacimientos. Y nosotras las matronas sí que hasta nos hemos formado con Nuria Vega, la psicóloga que tenía la asociación de Pulsera Blanca, de forma altruista nos formábamos con ella en cómo acompañar las muertes perinatales. Estamos como más especializadas o sensibilizadas en atender y conocer el dolor de las mamás cuando pierden un bebé en una gestación prolongada. Decir, oye, pues 30 y tantas semanas, 40 semanas, decir. Pero mucho nos queda por aprender el acompañamiento del dolor en las mamás en cualquier pérdida gestacional. Es decir, cuando tú tienes un aborto, como has tenido tú con 11 semanas de no hay latido, esa forma de dar esa noticia de no hay latido y esa forma de acompañar ese duelo con 11 semanas, que dices tú, a lo mejor para cualquier profesional sanitario es un feto, como se le llama cuando no han nacido. Pero es que para ti es tu bebé, tus ilusiones, de decir, tu futuro, el darle un hermanito a la primera niña. Es decir, realmente son 1000 historias que se destruyen y cuando se repite y se repite y se repite, pues con más razón. Pero es verdad que a veces te encuentras a profesionales sanitarios y no sanitarios, ya no solo no formados, sino con esa falta de empatía de usar la palabra adecuada en el momento adecuado o simplemente el silencio. Porque a lo mejor podrías decir a esa compañera o compañero que le dijo a tu marido, no, deja al niño en el ropero y vete a coger aire. Decir, mire, pues no lo sé. Ya está, solo con el silencio o con no lo sé, pues ya por lo menos... Sí, claro, porque a lo mejor esa persona nunca había vivido una situación así, a pesar de que trabaja en el hospital, no había vivido algo así, no sabía cómo reaccionar. Pero aunque no lo haya vivido y aunque no tenga formación, es decir, no hay que tener muchas neuronas en el cerebro para saber que eso es una respuesta que se puede dar. Yo es que me indigna de verdad, ¿eh? No sé qué hubiera hecho yo si hubiera sido tu marido. Es decir, la agresividad que me suelo reservar siempre de manera contenida como buena ciudadana que soy, creo que no se hubiera mantenido ese día. Porque es que hasta una niña de 8 años hubiera dado una mejor respuesta. Sí, mi hija, que en ese entonces tenía esa edad, es una pasada. O sea, con su hermano ella es adoración. ¿Entiendes? Desde el primer momento. Lo ha entendido yo creo mejor ella y ha tenido mejor, ¿cómo te digo? Mejor reacción o palabra claro. o empatía, sí, que mucha gente que a lo mejor nos hemos encontrado por ahí de mejor ahora que después. Es que el trauma que todo pasa por algo. No, señores, todo no pasa por algo. Hay cosas que pasan porque la vida es así y ya está, no porque tenga que pasar por algo. Yo por lo menos pienso así. O sea, yo respeto a quien piense que toda la vida pasa por algo porque para mí es que está diciendo como que, ay, es por algo, entonces ya te quedas tranquila. No, hay cosas que pasan porque la vida es así de injusta, hay cosas que tenemos que pasar y ya está. Si no, no pasarían muchísimas cosas que pasan. De hecho, la cosa que te pasó a ti, que justamente te pusiste con contracciones con 20 semanas y tenías un prolapso de bolsa, realmente es que esas contracciones eran efectivas y ya tú habías dilatado. Entonces, a lo mejor tenías 3, 4, 5 centímetros y por eso se prolapsó la bolsa. De decir, qué es lo que más pesaba y no el bebé. Porque claro, cuando tenemos 30 y tantas semanas, es decir, lo que pesa es el bebé y por eso lo que se mete primero es el bebé. Pero muchas veces cuando es muy poco tiempo, lo que se prolapsa es la bolsa. ¿Cuál era la estrategia que en teoría tenemos que seguir? Oye, en teoría tenemos que parar esas contracciones y en teoría eso, como te decían a ti en un principio, te ponemos en Trendelenburg, que es como se llama esa postura en contra de la gravedad, a ver si relajando el útero sin contracciones, se intenta volver a prolapsar la bolsa, pero hacia el interior con esa postura. Y después, si fuera posible, te harían un cerclaje. Un cerclaje es como una anilla de metal que lo que le hacen es ponértelo en el cuello del útero y cerrarlo. Como una anillita de las palomas que le ponen en las piernas. Sí, como si fuera pues igual. Entonces, hay muchas mujeres que tienen a lo mejor un problema en el cuello del útero y esas cosas y le ponen un cerclaje intentando pasar esos últimos meses de embarazo. Porque día que pasa nuestro bebé dentro es día que le aseguramos la vida. ¿Qué pasa en obstetricia? Que en obstetricia está definido que una muerte perinatal de menos de 20 semanas, o sea, de 20 semanas o menos, o un feto nacido con menos de 500 gramos, es un aborto. Y claro, una dice, oye, una piensa en un aborto, eso, pues 6 semanas, 8 semanas, 11 semanas, como te pasó a ti. Pero cuando a ti con 20 semanas, que tú te has hecho tu ecografía del triple screening, tú te has hecho tu eco 20 y te han dicho que tu bebé está súper bien y que los órganos todo está súper perfecto y que la placenta súper bien y todo estupendo, que tú le has puesto nombre y que tú te has hecho hasta un baby shower, es decir, cuando a ti te dicen con 20 semanas que eso es un aborto y que es un feto, a ti se te rompe el alma. Claro, porque dices tú, sí, eso es lo que ponen los libros, pero claro, mi libro de decir, realmente tiene corazón
y tiene una familia que estaba deseando tener a Mateo en brazos. Es que claro, o sea, que los médicos entre ellos tengan su manera de hablar como tiene que ser, como acabas de comentar tú, me parece perfecto. Pero a nosotros, o sea, cuando ya a mí me subieron de quirófano y estuve allí con ellos dos otra vez, que seguíamos allí con ellos y habían pasado horas, o sea, era algo que también a nosotros nos llamó la atención. O sea, que nadie viniera y nos dijera, mira, es que nos lo tenemos que llevar ya porque ella falleció hace no sé cuántas horas. Nada, nos dejaron toda la noche, porque eso fue sobre la 1 de la madrugada, cuando me pasó todo. Estuvimos toda la noche, se hizo de día, o sea, vinieron hasta limpiar la habitación, me acuerdo. Y al rato aparece como una persona en plan a verme, que qué tal estaba, que esto, que la placenta estaba bien, que le harían analíticas, ¿no? O sea, un cultivo a la placenta se dice, no Sí, sé. Pues algo para saber si había una infección, si no, todo eso. Pues nada, todo esto nosotros lo acabamos de comunicar a la familia lo que había pasado. Y la verdad que mi cuñada, que le deberé todo y más porque en ese momento se encargó ella de todo. Y sé que no habrá sido algo fácil. Ella llamó a la funeraria nos dijo totalmente en todo momento súper bien, o sea, que sí, que ellos iban al materno, lo iban a buscar para nosotros pues poder ir a velarlo, incinerarlo, enterrarlo, lo que nosotros quisiéramos. Pues cuando nosotros comunicamos esto a la señora que vino, porque no me acuerdo si era la ginecóloga o quién era, me dice que no, que esos son restos abortivos y que restos orgánicos, algo así me dijo, y que no me lo podía llevar. Y, o sea, yo tenía a mi hijo en brazos con su carita, sus ojitos, su nariz, su boca, su tal, y yo decía, o sea, su gorrito, su ¿Qué mantita. eso te iba a decir? Y yo miré para mi marido así y le dije, o sea, ya no la miré a ella, le dije, está diciendo que mi hijo aquí presente, porque todavía está presente, o sea, son restos orgánicos. O sea, a mí me pareció una palabra que yo decía, para ti, en tu, ¿sabes? En lo que acabas de decir, si son menos de 20 semanas, puede ser una cosa, pero para esos padres no, para esos padres es un sueño que se acaba, o sea, una vida que se acaba de romper, la de mi hijo, una vida, un futuro con él. ¿Sabes? No puede hablarle así a unos padres que acaban de pasar eso. Y además las incongruencias, Marta, de son restos orgánicos, pero me traes una cajita de recuerdos, me lo Exacto, dejas sí. toda la noche, ¿no? Sí, como que las cosas no. O sea, unos iban por un lado, otros iban por otro. Y no puede ser así. O sea, no puede hablarle a unos padres que acaban de tener una pérdida así. Que, a ver, que cada persona lo lleva de una manera. Yo sé de personas que han pasado por lo mismo y ni siquiera lo han visto porque no han querido. Pero es respetable como yo, respetable que yo sí quería velarlo con mi familia, con mis amigos o yo sola con mi marido, a, a, a que ellos me digan que no. Pues fue como una pequeña, no lucha, porque no hubo lucha tampoco, pero sí sí me lo voy a llevar. O sea, yo no me lo voy a llevar, obviamente, pero sí va a venir la funeraria a llevárselo. Es más, estaban esperando solo a que ellos nos dieran que sí. Pues que no, y se fue. Se fue con el no, no, y no. Pues cuando pasan un rato otra vez, nosotros sigamos allí con el niño, viene una chica y dice, mira que la ginecóloga te va a hacer el favor de que, de que se lo puedan llevar, pero si viene a la funeraria, digo, claro, digo que yo no me lo iba a llevar así arropadito, ¿sabes? No me lo iba a llevar así. Yo lo que quería era que él, ¿sabes? Tenga su despedida digna como se merece. ¿Sabes? Como se merece mi hijo, mi bebé, sea así, mida, pese 400 gramos, que fue más o menos lo que pesó, a pese 3 kilos. Porque sigue siendo un bebé. Para ti a lo mejor no, pero para mí sí. Y lo fuerte es que la ginecóloga te va a hacer el favor. El favor. No, familias, no. Cuando tú estás en un hospital y tienes a tu hijo en un hospital, independientemente de que pese 400 gramos, 4 kilos o 40 kilos, usted es la responsable de todas las decisiones que se tomen en ese hospital, mientras no sea un acto que le recurra a un maltrato o a una mala praxis. Entonces, todas las madres del mundo y todos los padres del mundo tienen el derecho, inclusive la obligación, de estar con sus hijos en un hospital las 24 horas del día, los 365 días del año. Y ningún profesional sanitario tiene que hacer un acto sin primero pedirte permiso a ti. Ni cuanto menos decirte que tu bebé que nació con 400 gramos es un resto orgánico y no te lo puedes llevar.
No, mire, habrá un protocolo para sacar del hospital a personas fallecidas. Como sabemos, o sea, yo no me puedo llevar a mi padre fallecido en Claro. el hombro. Tendrá que venir la funeraria y todas las condiciones de seguridad para ello. Pero vamos, si a lo mejor necesitaban hacer un análisis de anatomía patológica, a ver cuál fue la causa del fallecimiento, pues todavía te lo pueden explicar y decir, mira, si tú quieres dar esta despedida religiosa a tu bebé, primero yo te aconsejo que lo dejes aquí, que le hagamos la prueba, la autopsia y todas esas cosas, y luego lo hacemos. Pero no te lo vas a llevar porque esto es un resto orgánico. Dices tú, oye, pues si a veces me quitan las piedras de la vesícula y me das en un bote las piedras de la vesícula, Imagínate. y es un resto orgánico asqueroso. Imagínate. Cuanto menos la sensibilidad de, oye, es mi hijo, es mi bebé, y yo tomo mis decisiones sobre mis hijos y sobre mis bebés aun estando en un hospital. Porque hay una cosa que se llama derechos del niño hospitalizado, y el primer derecho de un niño hospitalizado es estar con su padre y con su madre, que es algo que a veces no se cumple. Sí, la verdad es que sí. Pues después de eso nos dijeron que sí, que nos hacían el favor de que nos lo pudiéramos llevar, y todo lo demás también me pareció súper... Es que lo pienso y no le veo mucho sentido. Cuando ya me avisan que la funeraria está abajo, que se van a llevar al bebé, pues yo me despedí de él porque yo ya no sabía si en ese momento lo iba a ver, si no lo iba a ver. Nosotros incluso le tengo un álbum en mi casa porque yo quería que mi hija lo conociera, y le hicimos algunas fotos, bien con su gorrito y su mantita, para que Daniela pudiera conocerlo, porque aparte que yo quería tenerla, porque sí, porque las quería tener, creo que era una manera de que ella también pudiera despedirse, porque ella a día de hoy todavía me dice que porque ella no lo pudo ver en persona, ¿sabes? Y todavía a día de hoy me lo dice, a pesar de tener eso, que ella puede recordarlo, me lo dice. Entonces es algo que tengo yo ahí, pero bueno. Pues viene la famosa batea. Pues me cogieron, o sea, las bateas son así, ¿no? ¿Qué Más son o las menos. bateas? Un Las bateas es cacharrito un cacharrito metálico para cuando Ah, vomitas vale. en el Vale, hospital. vale. que también lo hay de cartón. El de Que- cartón sí. era, Que pues. es la típica cosita así que te dan para que vomites. Sí, sí, en sí, el sí, hospital. sí. Pues en el hospital. Pues vienen y me quitan al bebé, le quitan la manta, me dan el gorro, toma tú de recuerdo. Cogen al Ajá. bebé delante mía, lo doblan así todo delante mía. O sea, es todo así, todo lo que pudieran. Lo metieron en la batea. Yo me río porque... Espera. Lo ponen en la batea y empiezan a enrollarlo así con cinta. Y yo lo miraba así. Y yo decía, esto no puede ser verdad. O sea, me quedé como en shock. Tengo Si esa se imagen podía como añadir aquí, un sufrimiento más a la ¿sabes? memoria y el recuerdo. Sí, como en shock. Y venga a enrollarlo. Y yo decía, es que yo creo que hay otras maneras de hacer las cosas, que yo te lo dé y tú digas, mira, me lo llevo. Y luego tú haces eso, si tú quieres, en tu conciencia, que yo no lo voy a saber, porque a lo mejor no hay otra forma de hacerlo, pero no así, delante de los padres. No es necesario hacerlo ahí. De hecho, cuando a nosotros se nos fallece un familiar en el hospital, cuando hay que preparar a la persona que ha fallecido, que es verdad que para nosotros como profesionales sanitarios no es agradable, pero nos enseñan un protocolo de cómo tenemos que preparar a esa persona que ha fallecido para el proceso de que se lo lleve la funeraria. Lo primero que se le dice a la familia es, por favor, ¿pueden salir un momentito que vamos a prepararlo? O sea, Claro. esas palabras y esos actos se hacen de forma protocolaria con adultos. ¿Por qué no se tiene la misma sensibilidad con los niños? Yo no sé qué sensibilidad tuvieron con nosotros el día que nos pasó todo eso. No sé qué persona nos tocó, que tú me las pones delante a todas ahora y te puedo asegurar que ni las reconocería. Pero mi experiencia en el materno con Mateo fue horrible, pero horrible. Mira, con Daniela nunca no me quejo porque todo salió maravilloso y las personas que me atendieron súper bien también. Pero con Mateo fue una experiencia que no se la deseo a nadie. ¿Sabes? Que pienso que todo ese personal que trabaja ahí tiene que estar formado para tratar estos temas, porque no nos podemos ir de esa manera. ¿Sabes? O sea, yo ese momento lo recuerdo como antes, como que medio sonreí, pero es de los nervios que me dan.
lo recuerdo súper, ¿sabes? Como un trauma que tengo ahí, que la verdad que, como te dije antes, gracias a Nuria, puedo estar aquí ahora mismo contándolo, aunque aunque conecto con ese momento y me vuelve como ese dolor, porque el dolor siempre está, o sea, el dolor no se va a ir, pero sí es verdad que es diferente al principio ahora y más por haber tenido, como digo yo, un duelo saludable gracias a que he tenido ayuda. Y tantos años de terapia. Es que al Sí, final no nos porque damos cuenta sí. que cualquier acto o cualquier situación o cualquier palabra mal dicha en un ámbito sanitario requiere que las personas tengan años y años de terapia privada, porque Sí, después ni privada. siquiera la tenemos por la seguridad social, nosotras hacemos el daño, pero después no tenemos la capacidad en el sistema sanitario público de tener un acompañamiento y una terapia para sanar esas heridas que nosotros mismos como profesionales sanitarios o no sanitarios, porque la gran mayoría de la gente que trabaja en el hospital no son sanitarios, me refiero. Los auxiliares de enfermería, los celadores, decir, hay mucha gente que trabaja y no son sanitarios. Por eso hay muchos cursos que nosotros hacemos, como por ejemplo este del acompañamiento en el duelo perinatal, que ellos no lo hacen porque son parasanitarios. O sea que probablemente una de las cosas que podríamos aprender nosotros como personas que trabajamos y cuidamos y acompañamos estos procesos de duelo, ya no solo de perinatal, sino en cualquier etapa de la vida, es que esos cursos de formación para atender las cosas, es decir, menos amorosas de nuestra profesión, es que abarquen a todos los profesionales, no solo a los sanitarios, porque a lo mejor los sanitarios pues tenemos un poco más la conciencia de acompañarte cuando te exploramos en urgencia o de dejarte a tu bebé toda la noche para que ustedes vivan ese duelo y se separen de su bebé cuando ustedes estén preparados. De hecho, fueron ustedes los que hablaron ya con los compañeros del momento de funeraria, de me lo llevo, de lo entierro, de quiero una despedida de esta manera. Es decir, pero luego es verdad que hay otras personas que trabajan en el hospital que no pueden ni siquiera acceder a esos cursos. O sea, que a lo mejor una de las cosas que podemos aprender y podemos llevarnos de aquí es que esos cursos sean para todas las personas que trabajan en el hospital. Desde el celador de la puerta, que es el que se encarga de llevarse a tu bebé así. Es decir, hasta la limpiadora, que cuando va a limpiar la habitación, pues también tenga un tacto especial y que tengan el conocimiento de a lo mejor qué significa una mariposa en la puerta. Sí, sí, porque yo recuerdo el momento que vino la limpiadora a limpiar, que yo llevaba allí desde la 1 de la madrugada a ver qué vas a limpiar en ese momento. Yo dije, yo sé que es su trabajo, pero es necesario que entres ahora. No pueden avisarte como te acabas de comentar, que haya la mariposa en la puerta. Y tú digas, mira, ahí no entres hasta que a lo mejor de los padres se vayan. Los padres, la madre, quien sea. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, cuando me pasó todo, yo fui a mi médico de cabecera, que me acordé por lo que acabas de comentar, y le pedí ayuda. Le pedí ayuda. Yo estaba como en un agujero metida y peor fue a los meses. Ya no fue todo cuando pasó al principio. Yo me acuerdo que cuando pasaron como 4 o 5 meses, mi marido me llegó a recoger un día en el suelo, agarrada en posición fetal, que yo ni hablaba. Llegó y me vio así en mi casa porque estaba mal. ¿Sabes? Porque estaba mal, no sé qué me pasó. Es más, yo a lo mejor pienso en qué momento hice eso y no me acuerdo. Porque que fui cayendo poco a poco. Todo me echaba la culpa a mí, me decía que no valía para nada, que mi cuerpo no valía para nada. Todo era toda la de la culpa de todo lo que había pasado. Yo me decía a mí misma que la tenía yo. No podía haber una embarazada, no podía haber un bebé, ¿sabes? De alguien que estuviera embarazado. Es más, tenía en ese momento una amiga que estábamos embarazadas prácticamente a la vez. Y yo, o sea, no podía ver a ese bebé. O sea, lo conocí con muchísimo tiempo después. Y ahora lo veo y le tengo como un cariño especial. O sea, lo veo y siempre digo, ay, esa edad tendría Mateo, esas cosas haría Mateo. O sea, ahora sí, y cuando me dio la oportunidad de conocerlo, porque, ¿sabes? Se lo pregunté a ella también, para mí fue súper bonito en ese momento. Pero antes no pude, no podía, era superior a mí. No, y mira que yo lo intentaba o que yo decía, venga Marta, no puede ser así, que va, no puedes pensar así, no puedes ver una embarazada y ponerte así, pero es que me venía solo, no podía hacer las cosas de otra manera. O sea, ojalá pudiera yo decir, venga ya, no pienses en eso y ya está, pero no podía. No, cada muy uno traumático. cada uno tiene su proceso y su duelo y cada uno va buscando su momento. Y es importante eso, respetar su momento, porque a veces la vida y la sociedad te va diciendo, pero bueno, mujer, pero como bien dices tú, ¿no? Te invalidan ese proceso de duelo que tú tienes porque solo eran 20 semanas y porque solo eran 400 gramos y porque, como te dijeron en el hospital, solo eran restos orgánicos. Es decir, no, mira, es que es un proceso, es un duelo y es la muerte del ser más querido que tenías, que era tu chico, Sí. de decir, tu Mateo.
Sí, es más, me lo tatué. Tengo una foto aquí tatuada de una foto que le hicimos, que está la mano de mi marido. Bueno, si quieres se las enseño. La mano de mi marido y la mía y él. Y me lo tatué porque yo decía, lo quiero llevar conmigo siempre. Y fue una manera súper... Y cuando me lo tatué, o sea, fue como súper gratificante. Fue como lo llevo conmigo, ¿sabes? Lo llevo aquí cogido siempre conmigo, ¿sabes? Nunca me imaginé hacer un tatuaje realista de una persona hasta que me pasó esto, Ujú. ¿sabes? Y la verdad que para mí ha sido súper... Yo soy una persona ahora y soy una persona antes de todo lo de Mateo. ¿Sabes? Pero Y también te digo que la, a mí, o sea, volvería, y si me preguntan, ¿volverías a pasar por todo lo que pasaste solo por tener a Mateo? Y te diría que sí. ¿Sabes? claro, una madre Sí, siempre aguanta sí, sí, carros, sí. carretas y corretones Porque por para un mí él, abrazo o de sea, su no, hijo. yo siempre digo que las cosas no pasan por algo, pero sí es verdad que me enseñó muchísimas cosas que ojalá no las hubiese aprendido de esta manera, pero o sea, me hizo cambiar muchísimo. O sea, si ahora mismo soy mejor persona, es gracias a él. Si he hecho otras cosas en mi vida, es gracias a él. Eh, es que me enseñó tanto hasta de valorar cosas o darle importancia a qué cosas después de todo lo que he vivido, que he dicho yo antes le daba valor a algo, a cosas que yo decía de verdad, por eso te ponías así. A ver, que no está mal, yo puedo estar mal hoy por una bobería que me pasó ayer, porque eso es válido también, pero me refiero a yo como persona, ¿sabes? Que me ha hecho ser muchísimo mejor. Y está claro que lo echaré de menos todos los días de mi vida. Y la hermanita, ¿cómo se tomó la noticia? ¿Y cómo fue cuando vio a su hermanito, aunque sea en foto? Daniela no, Daniela es una niña maravillosa, pero yo a lo mejor lo vas a decir es que eres su madre, no sé qué, no, pero todo el mundo que la conoce tiene una luz especial, tiene una empatía que no le cabe dentro y a día de hoy con 12 años, bueno, 13 cumple este año, sigue siendo igual. Nosotros le dijimos que Mateo se había ido al cielo no sabes qué decirle en ese momento en plan de, no, parece que no te sale la palabra, Mateo se murió. Y Claro. no, Mateo está en el cielo, nos ve desde el cielo y todo esto. Y la verdad que le afectó, porque le afectó muchísimo a tal nivel de que nosotros, los adultos, y yo me incluyo, a veces tenemos un problema y es que los niños hacemos que se crean que solo fallecen las personas mayores. Pero claro, mi hija ahí se dio cuenta de que no solo fallecían las personas mayores, sino los niños, los bebés, los, cualquier persona joven. Y a ella empezaron a darle, si es verdad, que ataques de pánico. De me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Porque claro, ella decía, si le pasó eso a Mateo, me puede pasar a mí también. Pero ya no a mí, sino a mi padre y a mi madre. Claro, ya fue entendiendo que Sí. realmente la muerte no es algo que viene con la edad, sino que puede pasar en Entonces ella cualquier también momento. empezó a ir con Nuria. Y la verdad que maravilloso también, es que ella es maravillosa de por sí. Y le vino súper bien. Pero sí es verdad que ahí llevo el tema, yo creo que bien, o sea, sí es verdad que sufrió y encima a nosotros fue un sufrimiento extra porque el haber perdido a Mateo más ver sufrir a su hermana por la pérdida de su hermano. Pero sí es verdad que Daniela, hubo un día, nosotros lo tuvimos incinerado en casa bastante tiempo y luego quisimos enterrarlo en el cementerio. Y nosotros contamos con Daniela para eso. Nosotros nos sentamos con ella y le dijimos, Daniela, vamos a hacer esto. ¿Qué te parece? Y ella nos dio su opinión. Y cuando terminamos de hablar nos dijo, gracias por contar conmigo para saber, para un tema así. Y así es con todo. Por ejemplo, cuando se lo contamos fue igual. O sea, ella nos daba las gracias por haberlo enseñado, a pesar de que nos decía que a ella le hubiese gustado poder haber ido al hospital. Que es algo que también se puede hacer, ¿eh? Es decir, de hecho ahora en los protocolos y la forma de actuar en la muerte perinatal, nosotros lo que hacemos es invitar a que entre toda la familia. Y la familia puede ir al hospital a visitar a ese bebé, como mismo cuando das a luz y tienes un bebé vivo y sano. Y entonces todo el ritual y el proceso de despedida se hace con toda la familia, con los abuelos, con los hermanos, con los tíos. Nosotros es que no decir, nos dejaron, fue en 2021. Y por el tema COVID y esto y lo otro, más mis padres, mi familia es de Lanzarote, vinieron y no dejaron subir a nadie. O sea, estaban abajo y dijeron que no, que no, que no, que no y que no podía subir nadie. Yo lo entiendo y no lo entiendo porque o sea, yo entiendo que a lo mejor si alguien que tiene un bebé y va a salir a la calle, pues bueno, entiendo que a lo mejor no deje subir a más gente porque lo va a ver en la calle y tal, pero en nuestro caso fue un caso diferente. Igual digo, en nuestro caso como le habrá podido pasar a otra persona.
que no nos hayan dejado subir a nadie. Pero bueno, eso también fue otra parte de la de, que la verdad es que no tengo, aparte de, por lo que viví, no tengo buenos recuerdos de cómo nos facilitaron las cosas, Ujú. por decirlo de alguna manera. Normal. Y Daniela en esa época ya tenía 8 años, más Sí, o menos. sí, O sea que sí, realmente una niña grande, pequeña pero grande, sí, con esa sensibilidad que decía, oye, gracias mamá y papá por ayudarme sí. y dejarme participar en todo lo que es la despedida de mi hermano y las decisiones de mi hermano. Sí, sí. Además, ella lo dibujaba un montón, estaba todo el rato haciendo, ¿sabes? Como un ángel. Era una pasada. O sea, ella como que se transmitía mucho con el tema de los dibujos. Y venga dibujo, y venga dibujo. Sí, es verdad que siempre nos pedía a lo mejor tirar un globo cada mes hasta que cumplió el año de que había fallecido. Es más, nosotros todos los años, o sea, este año hacen 5 años ya, el 15 de agosto, y nosotros todos los años compramos una tarta al día de su cumpleaños, aunque no sea con vida, y a lo mejor habrá gente que dirá, esta gente está majara. No, son los rituales que cada uno Pero para mí, necesita. o sea, yo a lo mejor en otra vida, o sea, en otro momento de mi vida, nunca hubiese imaginado comprar una tarta para mi hijo fallecido, pero ahora sí. Ujú. Y cortamos la tarta, y si tenemos que cantar cumpleaños feliz, lo canto, y todo eso también viene por ella. A ella le gusta hacer eso, a ella ir al cementerio todas las semanas o cada 2 semanas o lo que sea, ya me lo pide. ¿Puedo ir, mami, contigo? Que quiero ponerle flores, que le hice este dibujo, que le hice no sé qué. Y allí le tenemos una tachita, como digo yo, en lo que es en el cementerio, y allí ella va, le cuelga que sí, bueno, tiene hasta un Sony Angel de de cuando estuvieron tan de moda hace no mucho. Se lo pusimos ahí, que se lo regaló una amiga, y, y para nosotros que la gente lo haya tenido, que lo tenga en cuenta, perdón, es sanador. O sea, que alguien venga y me pregunte por él, que a mí me hayan invitado hoy ustedes aquí, para mí es súper... Que la gente ¿sabes? Que no sea yo la única que lo tiene presente, que cuando alguien me lo invalide me diga, no, pero es que, ay, pero si mejor ahora que antes o lo que sea, o sea, mejor ahora que después, no, a que tú no tengas recuerdos con él, no significa que yo no los tenga. ¿Sabes? Porque a mí, a mí se me ha privado de una vida con mi hijo. Así que no quiero que tú vengas a decirme cómo tengo que vivir yo el duelo, cómo tengo que vivir yo su recuerdo, cómo tengo que honrarlo. Hay gente que me dice, no, pasa página ya. O gente a lo mejor que viene y me dice, porque de todo esto, después de Mateo, tuvimos una niña, Julieta, que es, es un terremoto. El terremoto que vino Sí, a moverte sí. la vida. Vino vamos, a darnos la luz, que es una pasada de niña, la verdad, también. No, ahora a lo mejor eso, tenemos 2 niñas, o sea, y tenemos a Mateo, y gente que nos conoce y nos dice, no, ahora por el niño. No, perdón, yo el niño ya lo tengo. Que tú no lo veas o tú no te acuerdes es tu Claro. problema. Pero, ¿sabes? Hay que tener un poco más de tacto cuando hablas hasta con personas que conoces. O eso, que Julieta es un terremoto. Ah, es que lo segundo, no es la segunda, es la tercera. La tercera. Y gente que conozco. Sí, la tercera. Claro. No es la segunda. Gente que realmente, para olvidar y que no le duela tanto, pues directamente pues no saca el tema o lo invalida totalmente, Sí. como diciendo, mira, no pasó, no existió y parece que no duele. Sí. No, mira, Nuria lo comentaba, sí. ¿no? Cuando vino al podcast, que estuvo Sí. aquí con nosotros, que a veces es la falta de capacidad que tienen muchas personas de saber qué decir en esos momentos y Sí. salen cosas como esta, que lo mejor a veces es estar callado o simplemente Sí, yo tengo una anécdota de con preguntar. mi hija la mayor, estábamos, creo que no sé si fue la peluquería, yo recuerdo que sí, creo que sí que fue la peluquería, y estaba con las 2, y me dijeron, ¿qué tienes? ¿Solo ellas 2? Y era una señora que yo no conocía de nada, y yo hay veces que yo no le tengo que estar dando explicaciones a una persona que no conozco de nada, y le digo, sí, me mira, mi hija la mayor, y me dice, no. Le digo, Daniela, ¿sabes? Como ya, no tenemos, dice, no, y Mateo, ¿qué? Mi hija es muy, ¿sabes? No te puedes olvidar, o sea, no. Defensora de su Sí, hermano. sí, es una pasada. Es una pasada. Ella es, que te digo, es especial. ¿Sabes? Si la escuchas hablar, fliparías en cómo te habla de él. ¿Sabes? Lo único que le faltó a ella fue, como digo yo, hablar con él de vez en cuando, porque es cómo habla de él, cómo lo tiene presente y está bien. O sea, no es que yo te diga, ay, mi hija lo tiene presente y va todo el rato llorando por las esquinas, lo llora también, como lo puedo llorar yo en algún momento. Porque al final el dolor está ahí, el dolor no se va a ir nunca. A mí cuando me dicen,
ya lo superarás o lo que sea, ¿no? Hay cosas que no se superan, aprendes a llevarlo Y a vivir con eso. y ya está. ¿Sabes? Pero hay cosas que no, pero lo de Daniela es otro mundo, es otro rollo. Es una pasada. Y Julieta, a pesar que a lo mejor hay gente que también me dirá lo que quiera, que me da igual, Julieta, o sea, nosotros le hablamos de Mateo. O sea, de nosotros tenemos una foto de él en el salón y ella misma, a lo mejor lo típico, que yo le pongo una vela o que yo hago lo que sea, y ella, es que tiene 2 años y habla como habla mejor que yo, me da a mí ya. Y a lo mejor te pregunta algo y mira, aquí está Mateo, desde que era más bebé, Mateo, y ella te lo dice, Mateo para aquí, Mateo para allá, y le preguntas, ¿dónde está Mateo? Y te dice ahí, ¿sabes? O vamos al cementerio, en alguna ocasión que también la llevo a ella, y ella llega y va y le da un beso, porque como está en la parte baja, va y le da un beso y dice, hola Mateo, y ella se queda tan normal. O sea, yo quiero que ella sepa que tuvo un hermano que se llamaba así y que después llegó ella y que ya, y no sé, lo vemos como algo normal. Yo creo que el tema de la muerte hay como que llevarlo un poco de esta manera, porque si no, uno no... Claro, no después vive. cada uno depende de su Sí, cultura, depende exacto. de su religión, lleva sus costumbres y sus rituales que al fin y al cabo son necesarios para poder llevar la vida dura terrenal que llevamos, ¿sabes? Sí. Es decir, de hecho las religiones son tantas, creo yo, por eso, es decir, porque cada uno en su mundo y en sus circunstancias se agarra a algo realmente, es decir, para sobrellevar el dolor que a veces la vida nos da. Mm. Entonces, bueno, tan bienvenidos sean esos rituales y tan bienvenido sea esa terapia que te ha hecho que hoy estés aquí con nosotros. De hecho, yo te agradezco en el alma que estés aquí, te agradezco en el alma que uses Psicomatrona y este podcast, que al final está hecho por y para eso, es decir, para demostrar y dar visibilidad a maternidades reales y que muchas más mujeres o familias puedan usar esta forma y esta vía de hablar de su experiencia y de venir a contarnos sus testimonios, bien como terapia, es decir, que también forma parte de la terapia, es decir, bien como esa forma de dar voz y de realmente intentar entre todos mejorar el proceso de maternidad, paternidad y la crianza de nuestros hijos. Que bien decimos que nuestros niños lo único que necesitan son madres sanas y padres sanos, y para eso, oye, pues tener este espacio donde poder hablar y de poder, sin juzgar, expresar lo que te apetezca. Nosotros te agradecemos en el alma que hayas venido hoy aquí. Nada, se lo agradezco yo que me hayan invitado, la verdad. Y yo disculpar por estar en off, pero es que tu historia me ha podido. No, no pasa nada. Es decir, al final a nosotros, ya no solo como madres que somos, sino como profesionales sanitarios, se nos rompe el alma cuando vemos eso. Es decir, que el sistema que tenemos necesita muchas cosas que mejorar, porque hay muchas grietas ahí todavía, no solo en tu caso, en la atención de la muerte perinatal y de lo que es un posparto y un acompañamiento en duelo, que al fin y al cabo es algo que a todos nos duele, pero a veces la empatía pues brilla por su ausencia. La estructura, como hemos dicho, la arquitectura de unos paritorios, de unas urgencias de ginecología, de una planta de obstetricia, pues hace que a veces las cosas no sean del todo agradables. Pero bueno, dentro de lo que a mí me toca como profesional sanitaria, te pido disculpas en mi nombre y en nombre de muchos compañeros y compañeras que trabajamos a diario en ese materno para que las cosas se hagan cada día mejor, pero sabemos que a veces las piedras son tan grandes que poquito a poco las iremos rompiendo, pero está en ese proceso. Y gracias a todos los compañeros y compañeras profesionales sanitarios que a nivel privado acompañan a estas familias en el dolor de una muerte perinatal, porque sin ellos tú no podías estar aquí hoy disfrutando de haber tenido un tercer hijo, en este caso la pequeña Julieta, y de, oye, poder venir aquí a hablar de todo lo que es la maternidad real y el duelo perinatal. Y agradeciendo a la invitada que haya venido y agradeciendo a todos ustedes que estén aquí, que sigan el podcast de Psicomatrona y que vengan a hablar de maternidad y paternidad real, donde sabemos que algunas veces son luces y otras veces son sombras. Gracias.